Hola, bienvenidos a La Calúdica. Hoy toca un programa especial. Estamos a finales de marzo, principios de abril. Según como lo imita, cogéis uno de los 2 meses y ya empiezan a llegar cosas nuevas al mercado de los euros. Y acordaros que esto es un canal mayoritariamente de Eurogames, aunque a veces se nos escapa algo. Y como sabemos, de todos los Eurogamers, todo está centrado en ese. El 90% de los estrenos están centrados en ese, pero algunas cosas van a llegar antes. Pues vamos a hacer eso, centrarnos en los juegos que van a llegar en el 2017, ya sea en Essen o anteriores, que prometen ser buenos juegos. Según nuestro criterio, supongo que fallaremos en todos, pero por lo menos tendremos una idea de lo que nos va a llegar. Este programa vamos a dividir en 3 partes. Por un lado, vamos a hacer justo en este bloque las expansiones de aquellos juegos que se emitieron hace un año, hace 2 años, incluso hace más años y que necesitan un poquito más de vidilla, entonces sacamos expansiones, incluso a nivel lucrativo de los propios autores, que aunque no necesita expansiones, vamos a sacar expansiones porque hay que sacar pasta. No me acuerdo de ninguno en estos momentos. Y también en este mismo bloque sacaremos los outsiders, aquellos juegos que son alternativa, que por una u otra razón están metidos en este grupo y que pueden prometer a ser un buen juego. Pues empezaremos ahora con las expansiones. La primera expansión que vamos a ver es la del Valle del Ruhr, de Ruhr Valley. Es una expansión para el juego Haspernetz, que pertenece a la trilogía del carbón, junto al Colan Colony y al Ruchifart. Por cierto, el Ruchifart lo reeditarán este año los mismos que reeditaron el Arrowhead Castle, una compañía americana que parece que tiene buen gusto. Entonces, aquellos que no tuvieron oportunidad de cogerlo, que es un buen juego. ¿Y qué aporta esta expansión? Acordaros que el Haspernetz era un juego de minas en que había que hacer pozos, había que tener en cuenta las aguas, había una especie de rondel, había losetas que había que incorporar, tenía distintos personajes, estaba muy bien logrado. No era un pepinazo, pero era un muy buen juego sobre el tema del carbón. Quedamos de los 3 el más suavecito de los 3, el más duro es el Colan Colony, después está el Ruchifart y pues está el Haspernetz. Pues con esta expansión lo que van a darles es un poquito de más de dureza. Un poquito más de dificultad y variedad. Tiene 2 módulos y aporta 21 losetas nuevas. Y ya que hablamos de expansiones, ¿quién mejor que el señor VR? Es un expansionista a grado sumo. Saca un juego y de ahí puede sacar 15.000 expansiones. Pues ahora toca la del Tramways. Hace una expansión de ese juego y promete más, por supuesto. Pues el Tramways puede ser expandible hasta donde quieras, el infinito, como diría, de aquí al infinito, como diría Radio McQueen. No, Radio McQueen, pues es el otro. Y va a sacar la expansión París y Nueva York. Es un tablero por los 2 lados. Por un lado tendrá París, en la que podemos hacer barcos, viajes en barco a través del Siena, y por otro lado tiene Nueva York, en la que te permite hacer puentes más largos, más caros, pero conseguirás más beneficios. Supongo que le añadirá un poquito de variedad y sobre todo aumentará sus arcas siempre que dé vendido la cantidad mínima. Otra de las expansiones que siempre estamos pendientes de hacer es de un juego de hace 4 años, me parece que es la expansión del Bruxelles 1893. No está garantizada, sé que se están trabajando en ella, el autor ya le quiere dar un poquito más de vidilla. Tengo la sensación de, según lo que tengo leído y me han aportado en comentarios, que va a hacer una especie de un poquito más de dificultad, añadirá módulos, incluso tiene la intención de hacer una especie de legacy con el Bruxelles. Supongo que será un error o del que me lo comentó o del propio autor, si lo quiere hacer así, pero por lo menos aportarlo y decirlo. Y por supuesto conservando ese arte del Art Nouveau de siempre que tenía ese juego, precioso por cierto. Y otra de las expansiones que también está mucha gente esperando es la de Cities of Splendor, del juego Splendor, un juego que esta expansión lo va a traer Space Cowboys, es una editorial francesa que sobre todo cuida el material y las ediciones. El juego puede ser más o menos regulero, pero con esa edición gana puntos. Y nos llega esta expansión del Splendor. Tiene 4 módulos. El primero se aporta algo más para competir entre los nobles. El segundo da elementos para colocar en las ciudades. El tercero da un tablero para los jugadores con poderes especiales, cambiando un poquito las reglas. Y el cuarto, cartas con poderes especiales para mezclar con el mazo base. Pues esto sería la expansión del Cities of Splendor, que supongo que no será muy cara, que el juego andará, el Splendor andaba sobre 25, pues esto andará sobre 15, pero sabiendo cómo se lo gastan los franceses, a lo mejor se va a un precio de 20 euros. Si hablamos de gente que saca expansiones, hay que hablar de V. Rosenberg.
Por un lado vamos a tener una expansión para el agrícola de 2 jugadores. Va a añadir un poquito más de personajes, algunas acciones, algunos los especiales, que va a dar un poquito más de gracia a aquella gente que lo reclamó. Por otro lado también tendremos el agrícola para 5 o 6 jugadores. ¿Os acordáis que el año pasado sacaron un agrícola un poco, digamos, capado, es decir, muy limitado, digamos una versión nueva del agrícola de V de hace años, pues que solo tenía 2 mazos y que era lamentable? Pues ahora van a sacar para ese juego la expansión de 5 o 6 jugadores. Añade un jugador más de lo habitualmente que traía en el agrícola, que solo se podía jugar hasta 5, pues añade 5 y un quinto y un sexto personaje. Tendrá 48 nuevas ocupaciones, 8 mejoras adicionales, tarjetas promocionales, etc. Pero digamos que si el primero, el juego era básico, era un poco... si tienes el juego original, la edición nueva era ridícula, pues supongo que esto será ridículo por 2. Seguimos con V, otra de las acciones, aunque no lo podemos considerar como expansión. Vamos a hablar del Agrícola Deluxe. Toca este año, lo prometieron, que iban a sacar un Agrícola edición Deluxe, supongo que pesará sobre 800 kilos y tendrá un montón de losetas. Sí que se sabe que va a tener más de 1000 cartas y mazos de 168 cartas cada uno. Tendremos personajes a tutiplé, acciones a tutiplé, es decir, las mismas pero con más variantes, y sabremos que el precio va a ser desorbitado. Pero teniendo en cuenta que una de las pocas cosas que hay que destacar de Dever, que suele respetar los precios y suele abaratarlos, pues esperemos que anda sobre un precio, supongo que como el Odin. Un juego que por supuesto me compraré porque tanto mi esposa como yo somos fan acérrimos de la agrícola, yo menos porque ya me estoy abriendo de jugarlo tanto o de haberlo jugado tanto. Y el que más espero del señor V. Rosenberg es el Arle Eder Tea and Handle, que os diréis, ¿y eso qué es? Pues es la expansión de mi querido Fields of Arle. Es una que como gran novedad incorpora un tercer jugador. Seguirá habiendo el módulo uno contra otro, en el que añadirá más losetas, habrá más tipos de viaje, como por ejemplo podemos ir en barco, que hasta ahora no podíamos ir en barco, y añadirá un tipo de bebida que es la típica bebida que hay en la zona de Frisia, que es el té. La gran duda es dónde meter eso, ya apenas me cabía en la mesa, pues ahora con la nueva expansión, y si jugamos de 3, pues habrá a saber dónde irá. El precio también va a prometer. Y la última expansión, por supuesto, de un juego que salió este año y que todavía sabemos que ha funcionado, que todavía va a sacar ahora en español Maldito Games, que es el Terraforming Mars, va a sacar una expansión que se llama Hellas y Elysium. Cuando un juego funciona hay que expansionarlo, como dijimos antes, y hay que sacarle el mayor rendimiento. Y el mayor rendimiento siempre con expansiones que añaden lo mínimo y que te la van a comprar sí o sí, sobre todo el juego está muy comido. ¿Y qué añade el Hellas and Elysium? Pues un tablero con el Hellas y un tablero con Elysium, con las dos nuevas áreas de Marte, y con sus nuevos logros, nuevas recompensas, un poquito más de variedad, e incluso, por ejemplo, el primero que explora el Polo Sur pues lleva 3 losetas. Si coloco 3 losetas lleva un premio, quiero decir. El Elysium. Vamos al centro de Marte, allí los océanos están al norte y los minerales al sur, y premio que llegue al punto más alto que se llama Olympic Mons, es decir, un mapa especial. Y el Hellas es que nos lleva directamente al polo sur de Marte, y se encuentra un enorme cráter que tendremos que llenar de agua. Pues ya sabemos cómo funciona el terraforming, pues a llenarlo de agua y ganar puntos para ganar la partida. Pues estas son las expansiones del 2017. Se me quedará alguna, o alguna sobrará, o alguna llegará al 2018, o alguna no llegará, pero esta es la intención de ayudaros. Y entramos en el grupo de Outsiders, alternativas, grupo de juegos que ya sea por tema, ya sea por componentes, ya sea por la portada, ya sea porque el autor es conocido, ya sea porque te lo han dicho o porque te suena, entran dentro de ese grupo, que pueden ser alternativas o de grupos de juegos que pueden funcionar, pero que no te atreves a meterlos dentro del grupo de favoritos. Pues eso para mí es lo que considero Outsiders. Y empezamos por uno que lo tenía dentro ya de Euromedio favorito, pero viendo el tema y las mecánicas, pues ya lo bajó un poquito a Outsiders. El primero es el Cerebria, un kit starter que va a salir muy pronto, en la segunda del trimestre, de los autores del Trickerion y Anachrony. No sé la dureza, pero viendo pensaba que era un juego de dureza media alta, pero viendo una de las mecánicas se me fue digamos el ánimo y casi no sé si lo voy a coger en kit starter. Es un juego de 2 a 4 jugadores de 60 a 120 minutos.
Aún así, conociendo a los autores, voy a entrar de cabeza. Es un juego de área de control e influencia, movimiento punto a punto, y lo que me echó para atrás es que es un juego de piedra, papel o tijera. Entonces ya dije que esto muy duro no puede ser. ¿De qué va? Pues estamos en un mundo de Cerebria, que es el mundo de las emociones. Es un juego cooperativo de 2 contra 2, que según cómo usemos las cartas, pues podemos realizar distintos efectos. Estas cartas tienen dos caras, y una de ellas, la más importante, es la de esencia. Pues trabajaremos con nuestros amigos felicidad y tristeza para mantener la armonía de ese mundo de emociones llamado Cerebria. Lo que destaca del juego, primero, los autores, y segundo, las ilustraciones, que son preciosísimas, tanto la cara A como la cara B son enormemente atractivas, y el tema es por lo menos curioso. Por el momento intentaré quedar expectante, supongo que lo cogeré porque los autores me encantan, hasta ahora no han fallado, y le vamos a dar una oportunidad. Siempre queda el mercado de segunda mano para poder aliviar penas. Otro de los juegos que, si hablamos de Uwe Rosenberg, que le encanta hacer expansiones, otro de los autores que le encanta reinventarse cuando sobre todo un juego funciona bien, es el Tito Wallace. No voy a decir el nombre del juego, voy a dar cómo se juega o las características a grosso modo de cómo es el juego, y a ver si adivináis qué juego es. Es un juego de 3 a 5 jugadores, de 45 a 90 minutos. Pues nos lleva a Nueva Zelanda, en la que los paisanos de ese país se representan con pájaros grandes, como puede ser el cocopa, o mejor dicho, el cacapo y el moa. Y los colonos extranjeros son perros, ratas, comadrejas y zarigüeyas. Pues nosotros tenemos que luchar entre los propios pájaros para controlar nuestras zonas y evitar que los colonos nos ataquen, e incluso si vemos que estamos muy vendidos, pues venderle los terrenos a los colonos para por lo menos darle los morros a los demás. Es un refrito del Tito Wallace. Habitualmente todo lo que es refrito de los juegos que funcionan no suele funcionar, sacando la excepción del Ace of Industry y del Steam, que es la versión del Ace of Steam. Llama la atención porque es el Tito Wallace y porque las cartas son igual de bonitas o más bonitas que la del Cerebria. ¿Cuál es el juego? El Liberté. Otro de los juegos que quizás sea el más atrevido de sacar, porque da la sensación de no aportar nada y que llama la atención mucho a la gente, tanto por las ilustraciones que por la cantidad de componentes que trae y por ser un euro típico, es el Minas de Olnac, que debe ser familiar del portero del Atlético. Son de los, creo que belgas, Jonathan Frenet y Rafael Elars. Es un juego de 2 a 4 minutos, de 2 a 4 jugadores de 50 a 100 minutos. Tiene área de control e influencia, colocación de trabajadores y tablero modular. Iremos colocando hexágonos. Pues bajo el reino del gran enano, pues todos los enanos del mundo se encuentran en la ladera del monte Olnac. Y tendremos que redescubrir y reconstruir la ciudad perdida y antigua de Olnac. Pues lo que tendremos que hacer es buscar convertirnos en el clan más poderoso. Ya veis que el tema no es nada nuevo. Reclamar el derecho a gobernar en ese Olnac y, digamos, colocar trabajadores, intentar conseguir recursos, negociar con los demás, hacer proyectos conjuntos, vender recursos y reclamar derechos políticos. Pues eso es el Olnac. No ves que Minas de Olnac no es nada nuevo, y a ver cómo funciona. Lo dicho, llama la atención por la cantidad de material que trae y lo colorido que es. Yo no me suelo vender por esas cosas, pero como es un previo, a lo mejor lo cojo, a lo mejor no lo cojo. El cuarto juego dentro de las alternativas es el Founders of Gloomhaven, del señor Isaac Childress, el que hizo el Forwars, y el juego que está todo el mundo esperando que se reedite, porque llegaron poca gente, se animó a entrar en el Kickstarter, que es el Gloomhaven, y que en septiembre esperarán sus copias y ese cajote de 9 kilos que ocupa como una mesa de Ikea. Es un juego, el Founders of Gloomhaven, de 2 a 5 jugadores, de 90 a 120 minutos. ¿Qué nos trae? Pues estamos ante un euro típico en que entramos en el mundo de Gloomhaven. Nos presenta una carrera por ser el primero en construir la ciudad mítica de Gloomhaven. Digamos que puede considerarse como una precuela del Gloomhaven en forma de euro. Es un city building con colocación de trabajadores y losetas. Haremos lo típico, colocaremos trabajadores, conseguiremos recursos, colocaremos edificios, pero en este juego lo que te va a pedir es también una interacción con los demás jugadores. Según la raza que tengas, podrás interactuar con otros jugadores, llegarás a un acuerdo y con ellos llegarás a conseguir mejores recursos. Habrá pujas también,
en la que podemos añadir trabajadores que luego no podemos utilizar para realizar acciones. Pinta bien, pero no es el Forsworld, digamos que la arrastra un poquito en esa evaluación general. Otro juego que está esperando muchísima gente, y yo lo tengo entre dudas, es el The Seventh Continent, el séptimo continente. Es un producto de Kickstarter, en la que entré por culpa de Calvo, lo petó, es un juego de Bruno Sauter y Ludo Rudy. Es un juego de 1 a 4 jugadores, aunque está pensado sobre todo para un jugador. Supongo que funcionará un jugador y a la gente que le encante jugar en solitario, este es su juego. La duración es, ojito, de 5 a 1000 minutos. Sí, dije 1000 minutos. Está basado en un libro que se llama You Are the Hero de Fighting Fantasy. Es un cooperativo, digamos el juego que vamos al séptimo continente. Cooperativo, tablero modular, elige tu propia aventura, lo que llaman los ingleses un storytelling. Estamos en el séptimo continente, lo que tenemos que descubrir es ese séptimo continente. Tendremos muchas cartas y tendremos muchas horas de diversión, pero francamente yo pienso que es un juego pensado para un solitario, y yo solitario juego poco. Entré en el Kickstarter, ya veré si lo vendo o no lo vendo. Otros que vamos a nominar, vamos a hacer los dos de un golpe, es el 1754/Vikings 878. Sé que son juegos buenos, porque el artista es bueno, y porque el 1775, que es el antecesor, era un muy buen juego. Son juegos de Bob Beckett, pero que ya visteis en la semana anterior al señor JJ Garrido hablando del 878 Vikings 878, que les llamaron 879, de todas las variantes y con las miniaturas y con todo lo nuevo que pueda aportar. Pero son juegos de 2 contra 2, es decir, que necesitas 4 jugadores de cartas y con mayorías. Tienen eventos y tienen mucha interacción, en lo que esos 4 jugadores se lo pasan muy bien. El 1754 es sobre los indios y los americanos, no es tan divertido, y el 878 con las minis y con los eventos promete ser bastante más divertido, que es el que va a ofrecer más que Oca. Y otro juego que tengo enormes dudas es el Petrichor, por llamarlo así. Es un juego de uno de los autores del Anachronic, el que también hizo el Días de Ira, el David Tucci, y el autor de la compra de la alegría Pursuit of Happiness, que es el señor Chirkop. Es una mezcla de dos autores rarísimos, así ver qué son cosas sale. Y tened en cuenta el tema que está metido, que en el medio, que es que somos una nube. Sí, una nube, no es un trabajador ni un emperador, somos una nube, y todo nuestro propósito es juntarnos con otras nubes, no sé cómo procrean las nubes, plantaremos otras nubes y cultivaremos agua. Pero también habrá otros jugadores que también son nubes. Entonces tenemos que manipular el tiempo y asimilar que esas nubes maliciosas contribuyen al crecimiento de esas cosechas. Todo con objetivos de la nube más valiosa. El tema ya veis que es subjetivo, rarísimo, y para que ni el señor de Calanda podía imaginarse un tema así. Pues es un juego, promete, voy a leer textual. Juego totalmente interactivo para 1 o 4 jugadores, donde los jugadores controlan las nubes, votan sobre el clima y la lluvia de los campos para hacer que sus plantas crezcan más. Ahí queda eso. Broliño. Y los dos últimos títulos que vamos a ver del apartado de Outsiders, uno es el The Palace of Mad Ludwig. Sí, os suena, de Beather Games, una editorial que no pienso comprarle ningún juego más. Es carísima, no, carísima. Si lo sacan en Virabi, a lo mejor lo plantearé. Y lo que nos plantea, en vez de tener un castillo del Rey Loco, de Ludwig, vamos a traer un palacio. Es decir, añadirá nuevos componentes, alguna nueva regla, pero va siendo el mismo juego con distintas caras. Es un juego de 2 a 4 jugadores, 75 minutos. Lo pongo ahí por si a alguien le interesa, a mí no me va a interesar. Y por último tenemos un juego que va a estar ya metido entre los favoritos en euros duros, pero como el autor arrastra un juego no tan bueno como es el Pax Pamir, el autor es Coldweather, pues lo vamos a colocar en este apartado de alternativas. Hablé con el Tito Eklund, le mandé un correo al Tito Eklund preguntando cuándo llegaba y me dijo que posiblemente en 2017. Es un juego de 1 a 6 jugadores, de 90 a 180 minutos. ¿Qué nos cuenta John Company? Pues nos cuenta la historia de la compañía británica que fue formada en septiembre de 1599 por un grupo de emprendedores empresarios ingleses, con el propósito de dedicarse al comercio de las Indias Orientales.
Los jugadores dirigirán su dinastía a lo largo de la historia de la compañía, buscando poder y prestigio, con el objetivo de asegurarse un lugar en la alta sociedad cuando vuelvan a casa. Hasta ahí todo suena bonito, te recuerda mucho al Pax Renaissance o cualquier tipo de Pax, pero se llama John Company y es de Coldwell, a saber cómo sale. Pero el tío no se queda corto y dice que coge la inspiración del Tito Eklund, del Food Chain Magnate y del Republic of Roma, es decir, que si le sale bien es el pelotazo del siglo. Que Dios nos coja confesados.